estudiantes, es el momento de presentar a una gran periodista con una trayectoria realmente fantástica, distinguida y carismática, no solamente por su presencia, sino también por sus palabras y sus letras, mi querida Jennifer. Su elocuencia, inteligencia y don de gente la convierten en una de las periodistas de mayor connotación en nuestro medio. Se trata de la licenciada María Isabel Crespo de Levet. Pero primero, antes de presentarla, vamos a hacer un recorrido por su trayectoria. María Isabel Crespo, nacida en Cuenca en 1960, es una reconocida periodista ecuatoriana. A los 18 años inició su carrera en Ecuavisa, mientras estudiaba comunicación social en la Universidad de Guayaquil. Ha sido reportera, jefa de redacción y productora ejecutiva del noticiero Televistazo. En 2012, recibió el premio del Festival Internacional de Cine y Televisión Deportiva por su serie El Sueño Olímpico, Londres 2012, y fue reconocida como una de las mujeres más destacadas de ese año. Además, su destacada trayectoria fue reconocida en el 2023 con la Rosa de Plata, el máximo galardón de los premios Mujeres del Año, otorgada por la revista Hogar. María Isabel recuerda con añoranza que carreras como la arquitectura y la educación le llamaron la atención durante su adolescencia, pero se decidió por la comunicación. A la licenciada María Isabel de Levet, quien nos compartirá la charla sobre el rol de la construcción de la democracia. Bienvenida. Bienvenida. Anoche preparaba mis láminas, pero se fue la luz, entonces ya no tengo láminas. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación a UNEMI, a sus directivos. Qué grato estar entre ustedes, estudiantes, académicos, comunidad educativa en general. Saludo también a quienes están siguiendo en línea esta transmisión para hablar de temas tan interesantes como son el periodismo y la comunicación. Más aún cuando están ustedes en esta carrera maravillosa que han elegido y desde donde tanto y tanto se puede hacer. Quiero en primer lugar referirme al tema que titula esta pequeña charla y que dice democracia y periodismo. Se conoce que la democracia es el peor de los sistemas de gobierno, a excepción de todos otros aquellos que se han inventado. Lo dijo Winston Churchill. Es una gran verdad. Y la democracia no solamente consiste en elegir nuestra forma de gobierno. La democracia también nos obliga a organizarnos como sociedad y a convivir como sociedad. Y ahí es donde entra justamente el papel del periodista y de los medios de comunicación. Vivimos hoy una nueva era tecnológica, la era multimedia, en donde las plataformas se superponen, donde los medios tradicionales también están abocados a innovar, en donde los nuevos comunicadores emergen a través de sus propias ventanas digitales, en donde toda la información se entrecruza a una velocidad que no alcanzamos nosotros mismos. Y eso implica que hay información en todos lados y en todo momento, y que tal vez inclusive existe demasiada información. El tiempo físicamente no nos alcanza para leer todo lo que quisiéramos, para ver todo lo que nos interesa, que la oferta es infinita. Eso también nos obliga a desarrollar mejor el criterio de selección de aquello que vemos, leemos o escuchamos. Y hablaremos al final un poco también de la responsabilidad de nosotros como audiencia. También, las audiencias también tienen su responsabilidad. Pero volviendo al tema inicial, el de la democracia, en donde yo decía también se inserta el quehacer de la comunicación, debemos entender en primer lugar cuál es el rol del periodista. Y hay distintas categorías, como lo han mencionado también mis colegas que me han precedido. Algunos nos dedicamos a recolectar información, a recabar datos, a procesarlos,
a transformarlos en un formato que luego será difundido, a elegir un contenido. Es una gran responsabilidad en las salas de redacción elegir qué es noticia. Ese es el punto de partida. ¿Por qué este hecho, por qué esta frase, por qué este personaje se convierte en noticia? Nosotros lo transformamos en noticia. La noticia no existe hasta que no se difunde, hasta que no se conoce. Por eso también hoy en día es muy difícil ocultar algo. Pero sí es una responsabilidad decidir en los medios y en los programas informativos qué es noticia y luego la forma como se va a abordar o a tratar ese hecho informativo. Por lo tanto, la primera labor, la labor de base del periodista, es reunir información y luego darle una forma. Yo creo mucho en el trabajo de equipo en el periodismo, en unir ideas, en transformar un proyecto en un producto y poner allí todos los ingredientes que hagan que éste sea difundido de la mejor manera. Hay que crear también una línea editorial. Todos los medios la tienen. Y cada periodista tiene también su propio código de conducta profesional. Esas son las líneas o los ejes en los cuales se mueve el periodismo serio y comprometido con la sociedad. Por tanto, aun cuando todo el mundo hoy se cree comunicador, este es un oficio delicado. Es una tarea reservada para profesionales si se quiere ejercitar con todas las herramientas y sobre todo con el nivel de responsabilidad que este oficio exige. Y por lo tanto, ese trabajo de base de los reporteros, de la gente que está en la calle cubriendo la noticia, de ese fotógrafo, de ese camarógrafo, de esa persona que está transmitiendo, es fundamental, porque es el material o la materia prima con la cual se va a trabajar en una redacción o en un medio periodístico. Está también, obviamente, lo que hoy se exige, que es aportar contexto, porque en la inmediatez de las noticias todo vuela y ya no es novedad. Entonces, los medios tradicionales y las nuevas plataformas también se han dado cuenta de que hay que crear valor. Hay que crear valor. Hay tanta información que justamente por eso estamos obligados a crear contexto, a darle un significado a las noticias, a ayudar a las audiencias a interpretar y a juntar los hechos. Decían, en política nada sucede por azar. Nos toca entonces indagar, unir los hilos y proyectar entonces una tendencia alrededor de los temas que exhibimos. El periodista también requiere manejar mucha objetividad en el análisis para no caer en el personalismo o en la visión sesgada de los hechos. Hemos tenido en estos días, por ejemplo, un caso de investigación periodística. El académico que detectó 7.000 crímenes no explicados durante algunos años del correísmo. Y efectivamente, aparte del tema de las muertes no explicadas, está el otro componente que es el de los desaparecidos. En la investigación periodística que realizó Ecuavisa, en el primer caso se le da la razón al investigador académico, pero en el segundo se le olvida a ese investigador detectar de los casos de desaparecidos cuántos fueron encontrados, independientemente de la razón por la que desaparecieron. Entonces ahí es cuando un medio de comunicación exhibe las cosas como son. No importa si benefician o perjudican a alguien o a alguna persona, no solo a una persona, sino a una organización, a una empresa, a un conglomerado. Es decir, mostrar las cosas con objetividad también en la investigación y en el análisis. Y luego está el otro campo que sí tiene una línea roja, que es el de la opinión, y que está reservado para esas personas que construyen opinión en la sociedad. Por lo tanto, es peligroso entrecruzar ciertos roles del periodismo entre la información objetiva de los hechos, la investigación, el análisis o lo que ya propiamente constituye opinión. La opinión es sumamente importante en toda sociedad porque tenemos esos pensadores
esos expertos, esas mentes que tienen la capacidad de ver e interpretar los hechos y que guían a la sociedad con su pensamiento, pero en un abanico de posibilidades o de visiones. Lógicamente, necesitamos nutrirnos también de estos especialistas de opinión. Y remarco que se han vuelto muy importantes. En los medios de comunicación han crecido mucho los espacios de debate, los espacios de opinión, los espacios de análisis. La noticia como titular se consume en segundos y por eso todos los medios tradicionales especialmente se han volcado a crear espacios de opinión. Y es así como se han fortalecido estos medios propiamente porque están ofreciendo la posibilidad de guiar lo que se llama la opinión pública. La opinión pública que debe responder al mejor interés de una sociedad, haciendo abstracción de aquellos intereses que pueden ser fácilmente identificables también como mezquinos, sesgados o que respondan a algún grupo en particular o persona. Cuando ustedes vean que un portal digital tiene pantallas que cuestan miles de dólares, salas de redacción que cualquier medio soñaría con tener, duden mucho y pregúntense una y mil veces por qué se lanza una campaña de denuncia contra un sector político o contra un gobierno o contra un personaje. Algunos ya intuyen de qué estoy hablando. Pregúntense mil veces. Desgraciadamente el grueso del público o el grueso de la audiencia no lo alcanza a tamizar. Y los jóvenes que con tanto entusiasmo consumen las redes sociales y los medios digitales, tal vez no se están haciendo esas preguntas y se dejan deslumbrar por ese show mediático y ese montón de recursos frescos y novedosos que la tecnología les pone delante. Por eso, lo más importante ha sido, es y seguirá siendo lo que decimos los periodistas. ¿Y por qué lo decimos? ¿Y cuándo y cómo lo decimos? Esas preguntas fundamentales del periodismo nunca dejarán de tener vigencia. De ahí que los animo a ustedes como estudiantes de comunicación, como profesionales que ya están ejerciendo en los medios, a poner todo en tela de juicio, hacerse esas preguntas de fondo. ¿Por qué nace una noticia? ¿Por qué un medio insiste en una noticia? ¿Qué hay detrás de una campaña informativa contra una autoridad, contra un ente de gobierno, contra un régimen o contra otros medios o contra otros periodistas? Porque no podemos decir que todo es bueno o que todo es malo. En esos grises de la comunicación tenemos que aprender a mirar. Y la experiencia nos va dando ese criterio selectivo para poder discernir e identificar cuáles son fuentes auténticas que están sirviendo el mejor interés de la sociedad y qué medios se están prestando, y especialmente periodistas, para denigrar un oficio que en realidad es sublime. Por otro lado, quería enfatizar en que el periodismo de investigación debe tomar más fuerza. Lamentablemente, cuando se hacen estos esfuerzos a nivel de los medios, no siempre las audiencias responden como uno quisiera. Excelentes programas de investigación, como Visión 360, ya no están al aire. Necesitan autogestionarse para subsistir. Y prácticamente escondido en una audiencia de domingo a las 10 de la noche, fue viendo su final. Entonces, a veces lo que pedimos no es lo que vemos. Y a la media tarde sí, las audiencias están consumiendo los chismes de la farándula, masivamente. Eso nos lleva entonces a replantearnos en cuanto a la responsabilidad de ir también formando audiencias más comprometidas con la sociedad, porque a través de la comunicación se puede hacer tanto, como digo, ¿no? Volvamos un poco al tema de la democracia y los medios de comunicación, o la democracia y el periodista.
Los periodistas sabemos que existe una línea muy clara entre el periodismo y el poder. Y cuando hablo de poder, tenemos que identificar dos vertientes, el poder político y el poder económico. Entonces, hay muchas presiones en el oficio periodístico que vienen del poder político, otras vienen del poder económico, auspiciantes, empresas. Se dan esas situaciones. Y ahí es cuando los medios tienen que darle el soporte a su personal, a su equipo, para no sucumbir ante amenazas o presiones. Tenemos que seguir adelante con verticalidad, buscando de la manera más objetiva tratar la información y presentarla. Entonces, para que esa democracia se fortalezca, se enriquezca, nosotros tenemos que actuar con una palabra que se llama independencia. Independencia del poder político y del poder económico. Independencia del poder político más allá de nuestros afectos o desafectos, porque hay que sostener el sistema democrático. Independencia del poder económico, porque sabemos entonces también que por ahí vienen presiones para que la información salga, o salga de una manera o no salga de esa manera. El periodista tiene que estar comprometido con la búsqueda afanosa de la verdad, con la mayor objetividad posible. Por otro lado, tiene que estar siempre actualizado, siempre pendiente, siempre al día de lo que ocurre. Es mucho más difícil ser periodista hoy que lo que era hace muchos años. Imagínense ustedes que cuando yo comencé en 1980, las noticias del mundo llegaban en avión. En el aeropuerto teníamos que tener un mensajero para recoger los cassettes que venían envueltos en una malla con las noticias del día anterior desde CBS New York. Y entonces recién nosotros, al final de la jornada o incluso transcurrida ya la fecha de esas noticias, tomábamos esos cassettes, esas cintas de video y editábamos las imágenes con las cuales podíamos ilustrar noticias que nos habían llegado por los teletipos de France Press, AP, United Press, Deutsche Welle, etc. Imagínense ustedes lo que era entonces que los televidentes ecuatorianos tengan acceso, sí, a las noticias del mundo, pero un día después. Cuando la NASA tuvo un lanzamiento fallido del Challenger, una persona que estaba en los Estados Unidos nos llamó acá a Guayaquil a decir, ha explotado el Challenger. No lo sabíamos. Así ha cambiado el mundo. No teníamos capacidad de transmitir en vivo. Todo se grababa y se editaba. No había internet, menos las redes sociales. Tal vez nuestro trabajo era más delicado aún, porque no había otra manera de informarse que esperando el periódico del día siguiente o encendiendo la radio o viendo los programas de televisión con las noticias del día. Por eso insisto que los contenidos son y serán siempre lo más importante. La evolución tecnológica nos ha abierto oportunidades maravillosas para informarnos con la mejor inmediatez posible. ¿Cuántas cosas más vendrán que ni siquiera las podemos en este momento soñar y que serán parte de la manera de comunicarnos y de informarnos dentro de poco o para la siguiente generación? Cuando yo empecé no había sino un micrófono de pedestal, no había los inalámbricos, no había teleprompter, tal vez por eso me tenía que aprender casi todo de memoria, y hay gente que dice que yo me he tragado un chip y que algo hice para poder desarrollar improvisación. Pero así me entrené. Eso sí, ya había la televisión a color, tampoco así. Pero tuve la suerte de crecer y formarme de la mano de grandes maestros del periodismo, que son un lujo en la historia del periodismo televisado. Alberto Borges, no sé cuántos lo recuerdan. Y pues don Alfonso, la persona que me contrató.
También puedo decir que en el ejercicio periodístico el rol femenino ha ido tomando espacios. Entonces, me encanta la mujer camarógrafo, eso no había. Las mujeres reporteras solo hacíamos ciertos temas, casi todos sociales, culturales. No había periodistas en el mundo deportivo. Entonces, celebro la presencia de la mujer hoy en el periodismo. Quiero también hablarles un poquito de la deontología en el ejercicio profesional. Y es que esto tiene que ver también con los valores democráticos. Porque si no ponemos en ejercicio valores y principios en el quehacer informativo, nos perdemos fácilmente en el real objetivo de nuestra misión periodística. Entonces, ¿cuáles son esas normas y principios de un correcto proceder en el quehacer informativo? Todo está basado en el respeto y el cumplimiento del derecho, donde se incluyen los derechos humanos, el derecho a la información, a las libertades y a la moral, es decir, aquello que nos lleva a procurar el bien público, el respeto y la integridad del ser humano en la sociedad. Ahí se enmarca nuestra labor. ¿Cuál es nuestra obligación ética? Cultivar esa conciencia moral que necesita la sociedad. Buscar todo el tiempo esos referentes que nos pueden dar luces. Hace poco recordaba entonces al doctor Francisco Huerta, una luminaria del periodismo, un gran intelectual, un hombre que nos advirtió del narcoestado. Ahí está. Y hoy está aquí, porque él supo ver con esas luces de su inteligencia, de su sagacidad periodística, el quehacer nacional y cómo entonces se iba ya germinando esta mala semilla del narcoestado. Entonces, la obligación ética del periodista está en cultivar esa conciencia moral de la sociedad, porque esta es una profesión de interés colectivo. También manejarnos siempre con mucha integridad. A mí no me gustan, por ejemplo, esos viajes pagados, esas cuestiones en las que uno va, pero luego cómo escribes, cómo informas, ¿no? Hay que tener cuidado con eso y es bueno que los medios tengan su código de ética y los periodistas sus propias normas de comportamiento profesional. Tener contactos y fuentes no significa ser amigo del funcionario ni pana del gobernante. Hay que marcar siempre distancias para mantener el respeto y la objetividad. En definitiva, también para conservar nuestra integridad profesional. En el afán de crear contexto y agregar valor a lo que hacemos, entonces los periodistas tenemos que desarrollar siempre un espíritu muy crítico. Mirar bien 2, 3, 4 veces la misma noticia. Y tratar incluso de especializarnos en ciertas áreas. No podemos ser todólogos, la verdad. Quien se va por el periodismo económico, que profundice en eso. Quien conoce el campo político, que profundice en eso. Hoy hay otras aristas como el periodismo científico, la tecnología, que exige entonces ya una verdadera especialidad en el tratamiento de la información, para que realmente en los productos informativos logremos agregar ese valor y ese contexto. Finalmente, terminando esta exposición, quería decirles que el trabajo periodístico es como el guardián de la democracia. Si no hay libertad de opinión, si no hay libertad de expresión, la democracia está maniatada, está asfixiada. Somos los custodios y guardianes de esas libertades públicas, que no las han sabido ejercer los poderes del Estado, cooptados por la corrupción, cooptados por los intereses de grupo, cooptados por la ineficiencia, por la inoperancia, por la desidia. Entonces, el periodista tiene un rol muy interesante y de alta responsabilidad. Sostener siempre las verdades, buscar siempre la justicia, que prevalezcan estos valores. Y no es algo lírico. Para eso estamos. Y si tenemos vocación, porque de eso se trata,
porque este oficio ya sabemos lo que exige, el sacrificio personal que exige, entonces mejor nos buscamos otra cosa. Pero si tenemos vocación y pasión por lo que hacemos, sabremos cuidar esa democracia, esa sociedad en la que podemos decir a través de nuestra voz, de nuestra palabra y dándole voces y palabra a otros actores, cómo nosotros podemos crecer y mejorar como sociedad. Finalmente, advertirnos siempre en esta era informática, de que no es lo mismo el internet y las redes que el buen periodismo. El buen periodismo es algo que siempre va a buscar la audiencia. En el momento del momento, el rato de la hora, como dijo una amiga mía, el rato de la hora, entonces van a poner ese canal en el que creen, van a leer ese periódico en el que confían, van a acudir al periodista que saben que les va a responder con la verdad. Y por eso es que ahí es cuando se tamiza todo ese montón de información superficial o dudosa y nos quedamos con aquellos en quienes creemos. Ese es el valor de la integridad profesional y de la integridad de un medio. Por lo tanto, les invito entonces a cultivar siempre la integridad profesional, la integridad del medio y lo que se llama y que tiene el valor más alto que podamos buscar, que es la credibilidad. La credibilidad. Y para culminar, no olvidarnos de las audiencias. Nos exigen mucho a los medios, a los periodistas se nos exige mucho, pero son esas mismas audiencias capaces de cualquier cosa, muchas veces. Entonces, tenemos que combatir las fake news, a los trolls que han invadido las redes, tenemos que saber responder a las crisis, pero también tenemos que compartir o ser corresponsables con las audiencias a las que nos debemos. Y cada uno de nosotros también como consumidores de información, tener siempre ese gran cuidado de no replicar cosas dudosas, que pueden tener una procedencia equivocada, que no han sido verificadas, etc. Eduquémonos y eduquemos también a la sociedad en este gran sentido de la responsabilidad de las audiencias, del lector, del televidente, del radioescucha, de cualquier persona que consume información. Los dejo con esas ideas y quedo abierta a sus preguntas o comentarios. Gracias. Un fuerte aplauso para la licenciada María Isabel de Levet. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la licenciada María Isabel de Levet por este magnífico tema que nos ha enriquecido de una manera considerable. Y es un ejemplo para todos aquellos que estamos presentes y a través de la virtualidad. Licenciada, muchísimas gracias en nombre de todas las mujeres presentes. Usted es ese ejemplo y estamos aquí justamente en la universidad para poder tener esa base, para poder realizar nuestro ejercicio profesional y llegar a tener esa credibilidad de la que usted goza en la actualidad y siempre. Gracias, licenciada María Isabel de Levet, de todo corazón. Y vamos a ver entonces, Yesenia, tenemos preguntas. Veo que todos nuestros compañeros han estado súper atentos. Sé que hay muchas preguntas, ¿no? Así es, mi querida Evita. Por acá, por el lado del público, podemos notar que están muy concentrados y emocionados de tener tan prestigiosos invitados como los del día de hoy en estas jornadas híbridas de comunicación. Y bien agradecer también a nuestros sintonizantes en las redes sociales que nos tienen ya una pregunta para nuestra apreciada María Isabel. Y dice así, es Jean-Pierre Palacios que nos pregunta, ¿cuál ha sido el mayor desafío al que se ha enfrentado en la adaptación de estas nuevas tecnologías y cambios en el periodismo? ¿Y cómo cree que el periodismo tradicional puede mantenerse relevante en la era digital? Lo que está sucediendo es que hoy por hoy los medios tienen que adecuar el lenguaje, las distintas narrativas de las que nos hablaba al comienzo Alfonso, y eso implica tener un formato para la televisión abierta, otro formato para la página web, otro formato para las redes. Es decir, que hoy por hoy una misma noticia se escribe, se reedita y se rehace varias veces. Y eso es un desafío inmenso
que consume tiempo, que es un vértigo en el quehacer periodístico y que incluso se realiza en función hasta de los grupos etarios o de las preferencias de audiencia en cada segmento u horario. Es muy complejo. Yo valoro mucho que hoy por hoy haya periodistas formados en estas tareas, multitask, y que al mismo tiempo haya la posibilidad de tener estas herramientas para llegar a cada grupo objetivo de manera particular. Así como hoy las audiencias eligen qué ver, qué leer, nosotros también los medios tenemos que elegir cómo presentar esos contenidos en función de cada uno de nuestros consumidores o usuarios. Hola, bien, ahora sí, tenemos ya otra pregunta de nuestra compañera Gloria Valencia, que se va a dirigir ante usted. Mi estimada María Isabel de Leves, un gusto saludarla, soy admiradora suya y también de Tania Tinoco y todo el medio de comunicación Televistazo. Su elegancia y su forma de hacer periodismo a mí me encanta y es mi inspiración. Usted el 5 de marzo de este año fue anunciada como la Mujer del Año y acreedora al premio La Rosa de Plata por revista Hogar. Es maravilloso saber que usted es una de las personas, una periodista que tuvo otro deseo de ser en profesional, pero como usted le respondió a Mariela Viteri hace 10 años en una entrevista, de que usted pensaba que el periodismo era sentarse a escribir, a contar historia, visitar lugares, entrevistar personajes y luego que eso se imprima. Pero usted llegó a descubrir su esencia como periodista y comunicadora. Mariela Viteri le hizo una pregunta, la voy a repetir. Si yo te digo que eres una mujer exitosa, María Isabel, ¿qué me dices tú? El éxito radica en cumplir objetivos, en alcanzar sueños, en lograr lo que uno se propone. Y en mi caso particular, yo mido el éxito siempre por etapas. Haberme convertido en una reportera, presentadora de noticias en la televisión nacional a los 19 años de edad fue para mí algo sobrecogedor. Tuve que aprender en el camino y al poco tiempo sentí que estaba inmersa ya en el mundo televisivo, con la suerte de tener grandes guías y también la oportunidad de participar activamente. A los 23 años me encargaron ser jefa de todo el grupo de reporteros y la mayoría era mayor que yo y hombres. Me tocó abrir caminos, desbrozar caminos, ir haciendo camino al andar y estar de repente en una sala de un jurisconsulto para que me dé una entrevista, espera y espera y espera, y él salía y se regresaba y me decía, ¿y a qué hora llega el periodista? Entonces no demos por sentado todo lo que tenemos hoy las profesionales de la comunicación. Y luego por etapas, porque pude también, más allá de ser reportera y jefe de reporteros, entré en la producción ejecutiva de noticias, es decir, he probado todas las aristas del mundo televisivo, he hecho desplazamientos al exterior, coberturas, documentales, pero siempre mi conexión con el público, desde el set. Ese ha sido mi trabajo ancla, ¿no? Por eso soy anchor, soy encadenada al set. Pero eso es maravilloso también porque he podido almorzar durante más de 40 años con la familia ecuatoriana. Y por eso las abuelitas, las mamás y ahora los chicos saben y han vivido la noticia gracias también a que he tenido la oportunidad de contársela. Así que el éxito se mide también en función de equipo, de cuando uno trabaja y consigue algo hermoso, esas jornadas electorales, esas noches informativas, son fruto de mucha planificación. Los reportajes especiales, cómo los vamos a presentar, qué gráfico le vamos a poner. Es apasionante. Yo diría que uno puede ser exitoso todos los días si es que al culminar la jornada dice, lo hice como quería y hice lo mejor que pude y di todo lo que pude. Y eso me hace feliz. Excelente, creo que para más de uno de nosotros, usted es una gran referente del periodismo ecuatoriano.
Y bien, hay un sinnúmero de preguntas en las redes sociales y también aquí con los compañeros presentes, pero hemos escogido a uno de ellos también y es la siguiente. ¿Cómo cree que los periodistas pueden mantener la confianza del público y preservar la integridad periodística en un entorno cada vez más saturado de desinformación? Del compañero Cristian Alvarado. Siendo muy cuidadosos, sin no apresurarnos a corregir cuando nos equivocamos, a disculparnos cuando hemos actuado erróneamente, sin querer, obviamente, pero a tener la humildad de saber reconocer que siempre podemos hacerlo mejor. Y también saber que hay un desafío diario. Afortunadamente en el periodismo no hay un día igual al otro, es maravilloso, es apasionante, es como vivir muchas vidas en una, es verdad. En el periodismo 5 años parecen 20, de verdad. Y alguien decía, ya tengo aquí 20 años, y digo, y yo 44. Entonces, es toda una vida, es toda una vida. Y yo no sería la misma persona si no hubiera tenido todas las experiencias que he tenido. Conozco la terraza del municipio, el sótano del hospital del IES y la lavandería de ropa de ese hospital, he estado en el Palacio de Gobierno y en el Guasmo, he visto muchas cosas. He visto el velatorio de un niño que se quitó la vida porque sacó mal la libreta, pero he visto también el trabajo maravilloso de esos héroes que salen a dar cuando hay emergencias o catástrofes. Cada historia nos enseña algo. La gente que hace esfuerzos por la naturaleza, para limpiar la basura oceánica, jóvenes, me encanta. Así que eso es lo que nos debe animar cada día, buscar esas historias y contárselas al público. Perfecto. Bien, están aquí que se pelean por hacerle preguntas, le comento. Pero bueno, acá la privilegiada, Carmen Yongo, que también tiene su interrogante. Muy buenos días, mi estimada María Isabel, mi respeto y admiración hacia usted. Pues bueno, nos comentaba que esta labor es delicada. Nuestra pregunta aquí, elaborada por los estudiantes de C4 Comunicación en Línea, mis compañeros presentes, hemos decidido formularle esta pregunta. ¿Qué recomendaciones nos daría usted para abordar los temas relacionados con la inseguridad que actualmente enfrenta nuestro país? A mí me gusta siempre ofrecer salidas, buscar soluciones, terminar con esperanza. Hoy veníamos en el trayecto a la universidad comentando justamente del tema de la inseguridad, de cómo esto nos ha quebrado como sociedad, nos agobia y cómo vivimos con temor. Y al mismo tiempo cómo vemos que muchos esfuerzos se diluyen o caen en el vacío. Entonces, en el tratamiento de estos temas, a mí me gusta siempre terminar con algo positivo. Por ejemplo, en las series que hemos trabajado sobre Durán o sobre cómo viven las familias, el tema de las bandas, de los EDOs, hemos terminado con un invitado al set para que desmenucemos esa realidad social y busquemos un poco las salidas, de tal forma que nunca nos gane la desesperanza, porque como sociedad unida y cohesionada por su gente buena, que somos la mayoría, tenemos que también traer optimismo y ponerlo en los medios de comunicación. Lo que nosotros hagamos influye mucho en el ánimo colectivo. Y si solamente nos quedamos derrotados y no buscamos salidas, por ejemplo, a problemáticas sociales, no habremos completado nuestra labor. Muchas gracias.